Hola chicas, bienvenidas a Daughters of the Living King. Quería desearles un feliz año a todas y esperemos que este año sus sueños se cumplan, sus metas las lleven a cabo y no tengan miedo, porque eso es lo que nos freeze en el pasado y bueno, este año queremos ir hacia adelante. Y bueno, la semana pasada debí haber subido un nuevo video, pero me la cogí de libre. Me fui al interior a ver a mis abuelitos y no me puse a estudiar. Entonces ya regresé y bueno, pues a compartirles este segundo capítulo de Génesis. Por favor, léanselo antes de escuchar este video para que ustedes tengan una referencia y aún así cosas que puede que yo no diga, ustedes también pueden estudiar la parte y así. Entonces, recuerden que en el primer capítulo vimos la creación hasta el sexto día. Entonces aquí el capítulo 2 empieza recalcando que la creación se dio en 6 días y el séptimo día era el de contemplación para Dios y de descanso para Él. O sea, Él no necesitaba revisar su creación ni nada por el estilo. Él sabía que era perfecta, por lo cual se tomó el tiempo de descansar, no porque lo necesitase, sino porque podía. Y también servía como una guía para el futuro, para cuando el pueblo de Israel hiciera lo que Dios le había llamado a hacer, de descansar un día y dárselo al Señor, para honrar a Dios ese día. Él no le estaba pidiendo algo que Él ya no hubiera hecho. O sea, todo lo que Él pide es porque Él ya lo hizo de una manera u otra. Si no lo hizo Él, luego lo hace su Hijo Jesús. O sea, todo lo ha hecho Él para que luego nosotros tengamos que hacerlo. Todo tiene su razón de ser. Entonces, a ver. Ajá. Entonces aquí empieza el relato de Adán y Eva. Está bien que en los primeros 6 días se explicó de otra manera cómo se creó el hombre, pero ahora se entra en más detalle cómo sucedió en esos 6 días. Se dice que al principio, cuando Dios hizo la tierra, no había ninguna vegetación en ella, no había caído la lluvia todavía y el hombre no había sido creado, entonces no habían florecido las semillas y los frutos que él había puesto en los futuros árboles, pues lo que había pensado. Entonces se dice, imagínense esto, picture this, que se dice que el agua salía de la misma tierra, o sea, el agua se emanaba como corrientes de la tierra. Entonces, ustedes saben como cuando se riega el cultivo para que luego dé fruto. Bueno, imagínense en toda la tierra, algo súper extremo y glorioso momento en que Dios se encontraba regando, pero de la manera que Él hace todo, pues procesos naturales y todo, pero es su palabra el que lleva a cabo ese proceso, el que lo permite. Entonces, luego de que hizo correr esas corrientes de agua en la superficie, Dios hizo al hombre del polvo. Y bueno, Dios es como el artista, pues es el artista y nosotros somos su envase. Nos va moldeando y desarrollando como a Él le parece. Y al final de haberlo moldeado, le dio su respiro de vida en la nariz, se dice pues. Y bueno, ahí es donde entra el papel de Jesús, porque a Jesús se le llama el camino, la verdad y la vida. Y tú puedes ver como cuando alguien muere, al segundo que murió, cómo cambia el estado del cuerpo en una persona, en un animal y hasta en plantas. O sea, tú ves como tú sabes que había un alma, había un ser, un espíritu dentro de eso. Bueno, Jesús es la razón detrás de ese respiro, de esa vida. Ajá, por ejemplo, cuando Jesús en el Nuevo Testamento levanta a Lázaro de la muerte, eso fue algo increíble. O sea, ya eso fue casi antes de morir. Eso fue su último milagro, se dice. Entonces Jesús se imagina 4 días de muerto y hediondez y toda la cosa, y él simplemente le da soplo. Y ahí es donde dice que él era el camino, la verdad y la vida. Y bueno, eso fue como el testimonio de lo que ya había sido desde la creación. También como cuando despertó a la niña que se supone que estaba muerta, pero parece que estaba dormida.
y muchos otros milagros que no conocemos en la Biblia, pero habrán pasado en su tiempo. Ahí puedes ver que Él es el camino, la verdad y la vida. En la creación Dios hizo un jardín que se llamaba el jardín de Edén. Entonces a eso se le llama Edén porque era un paraíso. O sea, ese es el significado de la palabra. Y también se le llama a las planicies, se le decía Edén. Entonces era un paraíso y una planicie, donde puso al hombre, o sea, y nos puso en el lugar más bello que él había creado, porque somos tan especial para él. O bueno, así lo es el hombre, o sea, uno, cuando solo existía ese, pues éramos, o sea, nos hizo para ser tan especiales, entonces por eso nos puso ahí. Se dice que estaba al este de donde se encontraba el escritor o el narrador de Génesis. Entonces se dice que ahora eso es el sur de Irak y donde pasaba el río Tigris y el río Éufrates, que vamos a aprender en un momento. Dice que Dios hizo toda clase de árboles y plantas que daban alimentos y todos eran agradables a la vista, porque se habla de que todo lo que nos da anhelo entra por la vista, todo lo que nos tienta, lo veremos, entra por la vista. O sea, lo primero es agradable a la vista y luego a nuestra mente y luego a todo. Si no lo vemos, no hay necesidad de querer algo. Ya luego lo tienes en tu mente y después lo deseas, pero todo entra por ahí. Y entonces Dios puso dos árboles importantísimos en medio del jardín, perdón. Puso el árbol de la vida y puso el árbol del bien y el mal. Mucha gente dice, ¿por qué puso el árbol del bien y el mal si podíamos caer? Pero Él siempre quiso que nosotros tomáramos la elección, que fuésemos conscientes y estuviéramos presentes, que no hiciéramos las cosas así porque solo se nos dio ese chance, sino que se nos da una elección y nosotros tomamos esa decisión de queremos tener vida o queremos tener muerte. Y bueno, ahí eso es lo que Él quería, que cogiéramos vida y que estuviéramos en obediencia. Pero bueno, luego pasó lo otro. Se dice que el árbol de la vida daba vida eterna y el árbol del bien y el mal daba sabiduría y entendimiento, pero independientemente de Dios. O sea, Dios siempre quiso que fuésemos como o sea, que Él fuese nuestro cordón umbilical, que toda sabiduría proviniera de Él. Entonces, al nosotros buscar esa sabiduría fuera de Él, entonces eso es lo que produjo muerte. Entonces, en ese momento solo se encontraba Adán, todavía no había sido creada la mujer. Entonces, Él le dijo a Adán, que estoy hablando, le dijo a Adán que no comiera del fruto del bien y el mal, porque lo iba a llevar a la muerte. Se lo dijo, o sea, él ya está advertido. O sea, Dios no te juzga si Él no te ha dicho que hagas o que no hagas algo. Entonces Él ya lo dijo. Y Él contó de que Adán no conociera qué era la muerte, nunca la había experimentado, no sabía mucho, o sea, en su inocencia no entendía qué era eso. Él debió haber escuchado y como nosotros debemos escuchar a nuestros padres, aun cuando no hemos vivido esas experiencias. Luego cuando llegan, es donde tenemos que recordar lo que nos han dicho, lo que nos han pedido, para no caer y para no sufrir. Pero ya pues si elegimos mal, después que papi y mami, ¿por qué yo no sabía que era así? Pero te lo dijeron, aunque no entendieras, te lo dieron. Entonces cuando te llega la oportunidad de hacerlo, tú sabes ya. O sea, ya en tu cabeza está, no sé por qué, pero papá me dijo que no lo hiciera, mamá me dijo que no lo hiciera, y bueno, pues lo haces y ya, esa es en realidad la consecuencia de tus acciones, aun cuando no le puedes hacer frente a ellas, pero esa es tu consecuencia. Así mismo para él después. Me estoy adelantando el capítulo 3. Y entonces buscar esa sabiduría fuera de Dios era demasiado grande para lo que nosotros podíamos tener en nuestras mentes. Yo lo veo así, como cuando nos enteramos de algo que no debíamos saber, algo que alguien está haciendo o muchas otras cosas que no nos tenemos por qué enterar y lo sabemos. Y luego no podemos vivir con nosotros mismos y es lo único que está en nuestro cerebro, es lo único que está en nuestras mentes.
O sea, no vamos para adelante ni para atrás, solamente gira eso y eso y nos va destruyendo. Bueno, así es la sabiduría del árbol de bien y el mal, de que, de que no era algo que teníamos que conocer, teníamos que confiar en Dios y que Él siempre iba a proveer por nosotros, por nuestra sabiduría. Él iba a ser esa raíz de todo nuestro conocimiento. Y como sabían que era tan bueno, que no había hecho por nosotros, o sea, nos había dado todo lo que queríamos. Estábamos en la perfección, como éramos perfectos en ese momento. No había pecado, no había nada malo. Entonces teníamos todo, no podíamos dudar que Dios era malo, o sea, no podemos decir Dios es malo, o sea, no podemos dudar que era bondadoso. Entonces, ¿por qué desconfiar? Entonces, al buscar esa sabiduría fuera de Él, chulada, muy grande, muy todo, y ya nos perdimos, pues, porque no podemos ponernos en ese lugar de Él. Él fue el creador, Él es el que estuvo en todos esos 6 días de la creación majestuosa que hizo. A nosotros nos dio dominio sobre ella. Pero, ¿quiénes somos nosotros para saberlo todo? Si en realidad no podemos ni manejar lo poquito que sabemos. O sea, ya cuando sabemos un poquito más de lo que debemos. Entonces se vuelve abrumador. ¿Cómo queremos saberlo todo? Es imposible. O sea, no, ni siquiera podemos saber nuestro futuro porque nos volvemos locos y nos olvidamos de nuestro pasado. No, siempre vivimos el presente, entonces es una locura ahí. Hasta ese momento yo dije Abraham, Adán solo conocía lo bueno porque no conocía el pecado, entonces se encontraba en la buena voluntad de Dios, solo había visto lo bueno, vivido lo bueno, era todo lindo para él. Y ahí nos damos cuenta de la buena voluntad de Dios al que le había dado acceso al árbol de la vida. Él podía coger vida en abundancia. Ya era otra cosa si no quería, pero podía hacerlo. Y bueno, ahora viene lo del río. Había un río en el jardín de Edén que se dividía en 4 corrientes. La primera corriente se llamaba Pisón, que fluía en Ávila, que era la tierra de oro, era una tierra de esa época. Era un buen oro, se dice, que también habían otros materiales y recursos como el onice y el bedelio, que yo en verdad no sé de eso, pero habían esos recursos ahí, esos materiales. Entonces la segunda corriente era el Gijón, se llamaba Gijón, que rodeaba la tierra de Cus, otra tierra de la antigüedad del escritor de Génesis. La tercera corriente era el Tigris, por donde estaba eh, la antigua ciudad de Irak. Digo, ajá, el Edén, que es la antigua ciudad de Irak. Y se dice que, perdonen, disculpen, me enredé toda. El Tigris era por donde estaba la antigua capital de Asiria. Y el Éufrates, que es muchas veces simplemente conocido como el río por su magnitud. Sé que Dios le dio a Adán la labor de cuidar de su jardín, o sea, nos quería tanto que al hombre lo hizo como que tú vas a mandar y cuidar de todo esto. O sea, qué gran responsabilidad con todo y que no merecíamos eso porque no estamos presentes en la creación. Él dijo, yo amo al hombre, voy a darle todo esto que yo hice para su deleite y su cuidado y para que crezca en responsabilidad y madure. Y bueno, siempre somos agradecidos con eso. Y o sea, se lo dio porque confiaba en el buen juicio que le había impartido al hombre. Le concedió permiso para comer de todo árbol excepto de ese, porque llevaba la muerte, ya se lo había dicho. Y luego de eso Dios sabía que no quería dejar al hombre solo, no quería que se sintiera lonely. Y se dice ahí, sale la palabra de que le quiso hacer una pareja idónea, su complemento, y lo quiso hacer en la mujer. Y así la llamó, la ayuda idónea. Me parece muy lindo, pues, porque mucha gente dice que uno no debe tener una sola pareja toda la vida y toda la cosa, y hay muchos puntos de vista, pero Dios lo quiso así, su pareja idónea. Y cuando Él sabe esa persona que quiere para ti sí existe, hay gente que dice que no. Y maybe se trabaja o sea, muchos dicen que
que puede ser que en diferentes puntos de tu vida encuentres a diferentes personas, pero yo sí soy de la idea de que debe haber una. Y ya, pues si tú no aprovechaste ese momento, si tú no fuiste lo maduro suficiente como para llevar a cabo lo que Dios quiso para ti, para apreciar eso, entonces ya se va y muchas veces no termina como uno quiere porque tienes ese libre albedrío. Me imagino que en el futuro Dios redimirá tu vida y te llevará por otro buen camino con otra buena persona, pero yo sí creo que Él desea que tú tengas a esa persona que es justo para ti, para que te ayude a cumplir tu propósito y el suyo, porque si es tu ayuda idónea, es el mismo propósito. Diferentes trabajos puede, pero la misma esencia en Dios. Ahí hay tanta gente bien diferente una de otra. Así hay poca variedad, bastante. Entonces, ya ponete a pensar de que cada una de esas personas hay alguien así, como para esa persona es muy lindo, pues. O sea, hay diferentes trabajitos para todo. O sea, diferente gente para cada trabajito. Ahí estoy todo y ya. Y se dice pero antes de hacer a la mujer, Dios lo llevó a que le pusiera nombre a todos los animales, los del aire, los de la tierra. Y no porque Dios necesitase llamarlos de una manera, Dios ya los conocía y los había creado, era para que el hombre los identificase y pudiera él mismo recordar. Dije, este es este animal, este es otro animal, porque él era el mayordomo de todo eso, o sea, el cuidador de todos esos animales, el que reinaba sobre ellos. Em, Y luego ahí yo siento que al darle esa tarea lo fue madurando y evolucionando. Iba conociendo poquito a poquito sobre la creación, sobre lo que Dios había hecho. Entonces su mente iba evolucionando. Y luego de eso es que le hizo la ayuda idónea. Lo puso en un profundo sueño donde sacó de él a la mujer de su costilla y tenía que ser de él. O sea, él lo pudo haber hecho del polvo, como había hecho el hombre, lo pudo haber hecho de cualquier cosa, porque Dios, ¿qué cosa no puede hacer? Pero él sabía que tenía que ser de la costilla para que el hombre entendiera de que la mujer era de él, así como todo animal tenía a su pareja. O sea, ¿cómo le va a poner un caballo o una jirafa? O sea, no era como el hombre. Al darle a una mujer es que por primera vez el hombre pudo ver su reflejo, pudo ver cómo era él, porque no había espejo, pues se pudo ver y entender, wow, esto soy yo. Como cuando, yo siento así, cuando uno ve a su pareja o a una niña o a un niño, lo que sea, si tú eres mujer, ve a un hombre o un hombre ve a una mujer, es que puedes realizar, o cuando estás en una relación con una, es que puedes realizar muchas características del ser humano que nunca habías visto en ti. Solo cuando ves hacia otro, es que puedes ver que chule, eso existe, eso está ahí. Y es lindo, pues. También después con los hijos. Ahí Dios te deja ver desde la creación de ese individuo al crecimiento y desarrollo de ese individuo. Entonces es increíble, pues. Ahí es donde uno puede presenciar y comprender poquito a poquito las cosas. No nos entra de un tanganazo, sino ahí al tiempo. Es que uno puede apreciar en nuestro pequeño entendimiento como que, oh, wow, así es que se dan las cosas. Y bueno, sacó a la mujer de la costilla del hombre. O sea, lo leí el otro día en Instagram, en una cuenta, que decía que salió de ahí y no de la cabeza para que fuese superior, ni de los pies para que fuera inferior, sino de la costilla para que fuese su complemento, o sea, que fuera side by side, a su lado y debajo del hombro y del brazo para que la pudiera proteger y cerca del corazón para que la pudiese amar. Entonces fue como, wow, o sea, Dios siempre hace las cosas con un significado mucho más profundo que el que nosotros nos podemos imaginar. Es muy lindo, muy detallista, muy así como romantic. Bueno, sí, o sea, full romántico es el Señor. Tiene que serlo, se hizo todo eso de su amor, todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cómo no vamos a decir que es romántico? A mí se me olvida muchas veces, pero recordar estos detallitos me hacen darme cuenta qué grande es el Señor y qué bueno es y qué amoroso es. A ver, y se termina el capítulo diciendo que el hombre deja la casa de su padre y de su madre, aun cuando ellos no tenían padre y madre humano. Por esa razón
cuando se vuelven una sola carne que dejan el hogar, porque ya no le corresponden a su padre o a su madre, sino que ahora se vuelven uno con su pareja y encontraron ese complemento que siempre les faltó. Y eso no puede existir dentro de las casas ajenas. Tiene que separarse de lo que fue y ir hacia donde te encuentras completo y crear tu propia unidad y así. O sea, vas haciendo tu familia, creando tus hijos, van creciendo y luego ellos se van desprendiendo y se van formando más uniones y así. O sea, es lo natural, lo que Dios quiso. Que solamente encontrando a tu pareja te vuelves completo. O sea, no es como que Dios no te complete. O sea, Dios es lo más importante, pero en la parte humana, en la parte física, solo en otra persona del otro género vas a encontrar a tu complemento. Y, y bueno, confiar en Dios para que Él sea tu guía, así como ellos hicieron. O sea, hasta ese momento Dios era su guía, su complemento. O sea, no, ellos eran su complemento y Dios era el guía de esa unión, pues de ese complemento que existió, que estaba por habitar y darse en el jardín de Edén. Entonces el capítulo culmina con que estaban desnudos y no sentían vergüenza porque hasta ese momento no había entrado el pecado, había inocencia, o sea, no tenía ese significado de desnudez como nosotros, que lo vemos con, no, eso es algo malo. Ellos no sentían vergüenza ni horror hacia eso hasta ese punto. Y bueno, chicas, las veo en un día o dos cuando pueda subir otro video y terminar el otro estudio. Y bueno, pues que tengan una linda semana. Las quiero mucho.